La narrativa del héroe caído es un tema recurrente en la literatura y el cine, donde la ambición, el poder y la corrupción juegan roles centrales en el desarrollo de la historia. Estos relatos exploran la fragilidad de la moral humana y cómo los individuos, a pesar de sus intenciones iniciales, pueden sucumbir ante la tentación del poder. A menudo, estas historias ilustran la complejidad de la psique humana, revelando cómo traumas personales, deseos incontrolables y decisiones críticas pueden llevar a la autodestrucción. A lo largo de este análisis, examinaremos cómo estos elementos se entrelazan en las vidas de personajes icónicos, proporcionando lecciones sobre la naturaleza humana y el costo de la ambición desmedida. Daenerys Targaryen en Game of Thrones es presentada como una joven noble que ha vivido en el exilio. Al principio es una figura vulnerable, manipulada por su hermano Viserys, que anhela recuperar el trono de su familia. Su carácter compasivo se manifiesta en su deseo de liberar a los oprimidos, guiada por la historia de su familia como conquistadores y libertadores. Daenerys es impulsada por el deseo de justicia y la necesidad de pertenencia, buscando restablecer el legado de su familia. Sin embargo, su viaje hacia el poder la enfrenta a constantes traiciones y pérdidas, como la muerte de sus dragones y amigos cercanos. A medida que asume más poder, su empatía se convierte en una determinación feroz, lo que la lleva a un impacto psicológico de creciente aislamiento y desconfianza. La transformación de Daenerys culmina en su decisión de destruir Desembarco del Rey, donde su deseo de justicia se convierte en venganza. La soledad y el miedo a la traición la empujan hacia un autoritarismo despiadado, convirtiéndola en una tirana. La destrucción de vidas inocentes en su búsqueda por el trono marca su caída, mostrando cómo el poder absoluto puede corromper incluso a los más compasivos. La historia de Daenerys nos enseña que el poder sin límites puede distorsionar la moralidad y que la soledad y la traición pueden llevar a la corrupción del alma. La búsqueda de justicia, cuando se mezcla con la venganza, puede desdibujar la línea entre el bien y el mal. Algunos personajes históricos que reflejan trayectorias similares son María Antonieta y Napoleón Bonaparte, quienes empezaron con ideas de justicia y reforma, pero fueron arrastrados por su ambición y poder. George Martin, el creador de Game of Thrones, ha mencionado en varias entrevistas que su intención era retratar la complejidad moral de los personajes, mostrando que los héroes pueden caer y los villanos pueden redimirse. Gollum, antes conocido como Sméagol, comienza su historia en El Señor de los Anillos como un hobbit curioso y despreocupado. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando encuentra el anillo único, que lo seduce con su poder. Este momento inicial marca el principio de su transformación y pérdida de humanidad. La codicia y el deseo de poseer el anillo domina la psique de Gollum. La ambición inicial de tener el anillo se convierte en una obsesión que consume su vida, llevando un impacto psicológico devastador. La dualidad de su personalidad, representada por Sméagol y Gollum, ilustra su lucha interna entre el deseo de ser amado y la avaricia que lo aísla. La corrupción del anillo no solo transforma físicamente, sino que también lo aleja de su propia humanidad. Gollum se convierte en un ser sombrío y torturado, atrapado en un ciclo de traición y autodestrucción. A medida que busca recuperar el anillo, traiciona a quienes le ofrecen ayuda y su obsesión lo lleva a su eventual ruina. Su caída culmina en su intento desesperado de recuperar el anillo, que resulta en su muerte, reflejando cómo la avaricia puede consumir completamente a una persona. La historia de Gollum nos enseña que la obsesión por el poder puede despojar a una persona de su humanidad y que la codicia lleva a la destrucción. La lucha interna entre el deseo y la necesidad de conexión puede resultar devastadora, recordándonos la importancia de mantener la humanidad en momentos de tentación. Personajes históricos como el pintor alemán Julio César, quienes fueron consumidos por su ambición y poder, pueden reflejar la transformación de Gollum. Tolkien, creador de la obra, afirmó que el anillo representa el deseo de poder y cómo puede deshumanizar a quienes lo buscan. Esta visión resuena a lo largo de la historia de Gollum, mostrando la complejidad de la ambición y la deshumanización. Light Yagami, de Death Note, es un estudiante prodigio con un fuerte sentido de la justicia. Su vida da un giro inesperado cuando encuentra la Death Note, un cuaderno que le permite matar a cualquier persona cuyo nombre escriba en él. Este descubrimiento despierta en él un poder y una ambición que no había imaginado. La motivación inicial de Light Yagami es crear un mundo libre de criminales, impulsado por su idealismo. Sin embargo, a medida que utiliza la Death Note, su deseo de justicia se transforma en un egocentrismo peligroso. La sed de poder y el reconocimiento comienzan a dominar su psique.
generando un impacto psicológico donde se ve a sí mismo como un dios que puede decidir quién vive y quién muere. Su interacción con otros personajes que buscan detenerlo alimenta su paranoia y lo aísla aún más. La caída de Light ocurre cuando se convierte en Kira y pierde su sentido de moralidad. Justifica asesinatos y engaños para mantener su control, dejando atrás a sus amigos y a su humanidad. Su final trágico es un recordatorio de que su ambición desmedida lo llevó a una espiral de traición, y su inevitable derrota a manos de sus oponentes revela cómo su búsqueda de poder lo destruyó. La historia de Light Yagami nos enseña que el poder puede corromper incluso las intenciones más puras y que el deseo de reconocimiento y control puede llevar a la autodestrucción. La ambición, sin límites, transforma a un idealista en un tirano, recordándonos que la justicia no puede ser impuesta a través del miedo. Personajes históricos como Joseph Stalin y Friedrich Nietzsche, quien hablaba del concepto del superhombre, reflejan los peligros de la ambición desmedida. Tsugumi Ohba, el creador de Death Note, ha comentado que su intención al crear a Light era explorar la delgada línea entre la justicia y la venganza, mostrando cómo el poder puede distorsionar la moralidad. Harvey Dent, en El Caballero Oscuro, es el fiscal de distrito de Ciudad Gótica, conocido por su integridad y compromiso con la justicia. Es visto como un símbolo de esperanza para la ciudad y su relación con Batman y Jim Gordon refuerza su imagen como un héroe. La motivación de Dent para luchar contra el crimen se origina en su deseo de justicia y en su amor por Rachel Dawes, quien es tanto su ancla emocional como su motivación más profunda. Sin embargo, es precisamente este amor y su firme creencia en la justicia lo que el Guasón utiliza para destruirlo. El impacto psicológico del secuestro y la muerte de Rachel es devastador. Cuando el Guasón sitúa a Rachel en una posición de peligro mortal, desencadena en Dent una ola de rabia y desesperación, llevándolo a cuestionar los principios que una vez lo definieron. Cuando el Guasón visita a Dent en su lecho de hospital, lo hace con una intención clara: corromper su psique y demostrar que incluso el hombre más noble puede ser destruido y moldeado por la desesperación. El Guasón le expone una visión nihilista del mundo al decir: introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y todo se vuelve un caos. Soy un agente del caos y el caos es justo. Este discurso tiene un propósito preciso: convencer a Dent de que la única justicia real es la que proviene del azar y el caos, no de las instituciones corruptas que fallaron en protegerlo, y a Rachel. El Guasón, que actúa como el portavoz del nihilismo, sostiene que las reglas y las estructuras morales son ilusorias, y que la verdadera naturaleza de la humanidad se revela en la anarquía. Dent, devastado por la pérdida de Rachel y su propia impotencia, escucha las palabras del Guasón y, por primera vez, comienza a ver el mundo a través de un lente diferente. La idea de que el caos es imparcial resuena profundamente en él, y su moneda, la cual, hasta entonces un símbolo de decisiones justas y equilibradas, se convierte en el emblema de su nuevo credo. En su mente, el azar es ahora la única forma de justicia incorruptible. Este momento marca el inicio de su transformación en Dos Caras, un personaje que actúa con una moralidad distorsionada, guiado por la suerte de una visión vengativa de la justicia. Lo que antes era una herramienta de decisión honesta, ahora se usa para decidir la vida y la muerte de aquellos a quienes considera culpables de su sufrimiento. La historia de Harvey Dent es un ejemplo claro de cómo el trauma, la manipulación y una exposición al nihilismo pueden desmantelar la moralidad de un individuo. Dent pasa de ser el defensor de la ley y el orden a un agente de venganza, creyendo que el azar es la única manera de impartir justicia verdadera. El Guasón demuestra que cualquier persona, sin importar cuán virtuosa sea, puede ser llevada al borde y corrompida por la aceptación de que la vida carece de propósito y justicia inherentes. La caída de Dent nos recuerda la fragilidad de la moralidad humana y cómo, bajo la presión de la tragedia y la manipulación ideológica, incluso los héroes pueden sucumbir al nihilismo y la autodestrucción. Figuras históricas como Robert Kennedy, quien luchó por la justicia y luego enfrentó tragedias personales, pueden relacionarse con las historias de Harvey. Christopher Nolan, el director del Caballero Oscuro, ha mencionado que quería explorar la dualidad del ser humano, destacando cómo la tragedia puede llevar a la corrupción de los ideales más puros. Michael Corleone, el hijo menor de Vito Corleone en El Padrino, es un personaje emblemático que representa el descenso de un hombre moralmente íntegro a un líder criminal despiadado.
Su historia es una exploración de cómo el poder, la lealtad familiar y la ambición pueden corromper incluso a aquellos que inicialmente buscan distanciarse de la violencia y el crimen. El cambio de Michael comienza cuando la familia Corleone es atacada y Vito Corleone resulta gravemente herido en un intento de asesinato. Este evento es el punto de inflexión que despierta en Michael una mezcla de emociones: lealtad, responsabilidad y un deseo de proteger a su familia a toda costa. Su participación en el asesinato de Sollozo y el capitán de policía McCluskey marca su primer paso hacia un camino del que no hay retorno. En este momento, Michael justifica sus acciones como una medida de protección, convencido de que es lo correcto para salvar a su padre y a su familia. La mente de Michael se va moldeando por una necesidad cada vez más intensa de control y poder. A medida que se adentra en el mundo del crimen organizado, su mentalidad evoluciona de una motivación basada en la protección familiar a una impulsada por la consolidación de poder absoluto. La influencia de su entorno, las expectativas de su padre y su propio sentido de destino lo empujan hacia una aceptación completa de su papel como líder de la familia. Con el paso del tiempo, Michael se convierte en un jefe mafioso frío y calculador. Se distancia emocionalmente, sacrificando relaciones personales en nombre de lo que percibe como un bien mayor para la familia Corleone. La muerte de Fredo, su hermano, es uno de los momentos más simbólicos de su caída moral. A pesar de su amor por su hermano, Michael decide ejecutarlo por considerarlo una amenaza a su poder, un acto que demuestra hasta qué punto ha internalizado la idea de que el fin justifica los medios. Michael va adoptando una visión nihilista y pragmática, en la que la justicia y la moralidad se miden solo en términos de poder y supervivencia. Sus decisiones no solo lo aíslan, sino que lo consumen en un vacío emocional, reflejado en la escena final del Padrino 2, donde se le demuestra solo y contemplativo, habiendo alcanzado la cúspide de su poder pero al costo de su humanidad y felicidad. La historia de Michael Corleone es una advertencia sobre cómo el poder absoluto corrompe la mente. Aunque comienza con intenciones nobles y una mentalidad protectora, la acumulación de poder y la perpetua paranoia terminan devorándoles de adentro. Su descenso es un recordatorio de que, en la búsqueda del control total, se pueden perder las cosas más importantes: la familia, el amor y la propia identidad. Personajes históricos como Al Capone y Frankie Roosevelt, quienes navegaron el poder y la corrupción, ofrecen paralelismos con la historia de Michael. Mario Puzo, el autor del Padrino, expresó que su intención era explorar la familia y el poder y la moralidad, creando un retrato de cómo el poder puede destruir a quienes más amamos. La historia de los héroes caídos nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza humana, la ambición y el poder. Estos personajes muestran que el deseo de controlar y dominar puede conducir a la pérdida de la moralidad y la humanidad. Nos recuerdan que, en nuestra propia búsqueda de éxito y reconocimiento, debemos ser conscientes de los riesgos de perder de vista lo que realmente importa, la conexión con los demás y la integridad de nuestras decisiones.